Hola Lucía, hola Gregorio. Bien, les voy a comentar un poquito el texto de Operación Masacre, tal como ustedes me habían pedido. Lo primero que tienen que saber que la obra Operación Masacre no es una novela ficcional, sino que es una obra de no ficción. ¿Qué quiere decir eso? Que los hechos que cuenta no son imaginados, no son inventados por un autor, por un escritor, sino que realmente ocurrieron. En la construcción de este texto existe un proceso de investigación periodística. Ahora, ¿cuáles son esos hechos a los que se refiere este texto? ¿Cuáles son esos hechos que realmente ocurrieron? El texto está referido a los fusilamientos de José León Suárez que ocurrieron el 9 de junio de 1956. ¿En qué contexto histórico ocurrieron estos fusilamientos? Ocurrieron un año después de que Perón hubiera sido derrocado por la Revolución Libertadora, por los militares. En ese momento, en ese año, quien estaba en el poder era Pedro Aramburu, general Pedro Aramburu. Bien, supuestamente lo que ocurría en este texto es que había un grupo de personas que se habían reunido para iniciar la revolución, para procurar que Perón volviera al país. La supuesta revolución se estaba desencadenando en varios puntos y uno de los líderes, o mejor dicho, dos de los líderes, eran dos militares que estaban a favor de Perón, el general Valle y el general Tanco. Ahora, en este contexto, los personajes, o mejor dicho, sí son personajes históricos que aparecen en esta novela, se reunieron en la casa de un tal Horacio Diciano, que en realidad Horacio Diciano no sabe nada de lo que pasa, porque detrás de esa casa había un departamento, que en ese departamento vivía Gavino, que supuestamente Gavino sí sabía lo que estaba por ocurrir, estaba al tanto del supuesto levantamiento. Y así había algunos otros personajes que también sabían lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, Trockler, que es otro de los personajes que aparece acá. Pero al parecer la mayoría de ellos no sabía muy bien qué es lo que iba a pasar. Se reunían en esa casa como se podían reunir cualquier vecino, cualquier amigo. Se decía que estaban jugando las cartas, que estaba viendo una pelea de boxeo que esa noche se daba entre Lauce, un boxeador argentino, y otro boxeador norteamericano. Es decir, que la mayoría de las personas que estaban reunidas en esa casa no sabían lo que iba a ocurrir, salvo algunas pocas excepciones. En un momento dado llega la policía junto con un militar, con Fernández Suárez, que en ese momento oficiaba de jefe de policía, detiene a todas estas personas, que eran alrededor de 13, 14 personas, y la llevan a la comisaría. Bien, después que la tienen un tiempo ahí, perdón, a estas personas las capturan, sería el día 8 de junio a aproximadamente las 11 de la noche. Y los fusilamientos se van a producir el día 9 de junio a la madrugada, es decir, un día después. Retengan este dato porque es un dato importante. Entonces estas personas las llevan detenidas, no las registran en la comisaría a donde las lleva, es decir, nadie sabe que estuvieron detenidos y precisamente la madrugada, como les digo, les llevan a un descampado alejado de la comisaría, a José León Suárez, y ahí proceden a fusilarlos. Lo que pasa que se ve que no eran muy eficientes estos policías y también se ve que las armas que tenían eran medias antiguas, que hubo varios sobrevivientes a ese fusilamiento, hubo varias personas que lograron huir. Es más, con respecto a estas armas, que eran armas antiguas, el responsable del fusilamiento, que era el comisario, no me equivoco, si no me equivoco, el apellido era, ya me fijo bien, para no equivocarme. A ver, ya les digo, comisario Rodríguez Moreno, si no me equivoco, no lo encuentro ahora. Dice que había elegido esas armas para que los detenidos tuvieran alguna posibilidad. En realidad no sé si era tan generoso este tal Rodríguez Moreno, pero eso es lo que alude él. Bien, como le dije recién, entonces, varios de estos prisioneros, varios de estos detenidos logran escapar. Ese sería básicamente el hecho que ocurre. Ahora, ¿cómo se entera el autor de Operación Masacre? ¿Cómo se entera Rodolfo Walsh de esto que había ocurrido? Eh, un año después hay alguien que le comenta
que había un fusilado que había sobrevivido. Entonces, a él le interesa esa novedad. Hasta ese momento él se mantenía alejado del movimiento peronista, él se consideraba de izquierda y no estaba muy interesado en lo que había ocurrido con el levantamiento. Pero en ese momento le dicen, hay un fusilado que sobrevivió. Él lo busca, ese fusilado. ¿Quién era ese fusilado? Libraga. Ese es la primera de las personas que Rodolfo Walsh entrevista. Y después se entera que no solamente había sobrevivido Libraga, sino que habían sobrevivido varios más. Aparece un segundo fusilado, un tercero, y creo que así llegan hasta 4 o 5 que él se entera que habían sobrevivido. Incluso ya llega a saber que habrían sobrevivido 7. Por eso le digo que los policías en este fusilamiento no habían sido muy efectivos, que digamos. Busca a estos otros sobrevivientes y los entrevista. Entonces ahí tenemos uno de los métodos del periodismo, es decir, el proceso de la entrevista. A través de la entrevista va recogiendo información. Por eso también podríamos decir que Operación Masacre es un texto de no ficción, es un texto periodístico, donde el autor realiza una investigación, recoge hechos verdaderos y los narra. Ahora, esta obra de no ficción que es Operación Masacre también tiene ciertos recursos literarios. Por ejemplo, cuando nosotros vamos leyendo la narración, lo vamos leyendo precisamente como si fueran novelas. Se nos hace bastante interesante y nosotros queremos saber qué es lo que sigue pasando. Nos sentimos identificados con los personajes. Aparte de transmitirnos información, el texto nos transmite ciertas sensaciones. Por ejemplo, hay una parte que a mí siempre me tocó mucho, que ahora lo busco y se las leo, que precisamente a mí me transmite una sensación de miedo, de terror, que es precisamente la que siente el personaje, que está en el que sería el capítulo 24, habla de Horacio Icciano, que sería el dueño de la casa donde habían capturado a los prisioneros. Después de que lo han fusilado, dice, él se atiró en el piso y se finge muerto, dice. Su cuerpo es territorio del miedo, que le penetra hasta los huesos. Todos los tejidos saturados de miedo. En cada célula, la gota pesada del miedo. No moverse. En estas dos palabras se condensa cuánta sabiduría puede atesorar la humanidad. Nada existe fuera de ese instinto ancestral. Bien, como le dije recién, este fragmento, aparte de transmitir información, nos transmite un sentimiento, una sensación, tal como pretenden los textos literarios. En este caso, nos transmite la sensación del miedo, del terror que siente este personaje, y desde este punto de vista nos podemos sentir identificados con él. Por eso les digo que más allá de ser un texto de investigación periodística, también es un texto literario. ¿Por qué? Porque usa los recursos de la literariedad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? De la literariedad. Pretende en cierta manera ser un texto atractivo. Bien, después acá en el examen que se había tomado la profesora, uno de los presupuestos era si este texto era objetivo o subjetivo. En realidad es las dos cosas, es objetivo y es subjetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque Rodolfo Walsh, como investigador, como periodista, pretende la búsqueda de la verdad, pretende conocer realmente lo que ocurrió, realmente pretende saber cómo ocurrieron los hechos. Está en búsqueda, como dije recién, de una verdad. Desde ese punto de vista es objetivo, pero en su investigación toma partido por alguno de los actores de estos hechos. En este caso, toma partido por los fusilados, no por la policía. Es como que el texto se divide en buenos y en malos, en víctimas y en victimarios. Y Rodolfo Walsh precisamente toma partido por las víctimas, es decir, por los fusilados. Desde ese punto de vista, entonces, el texto es subjetivo. Bien, otro de los presupuestos que le marca la profe era si Operación Masacre puede leerse como una defensa del peronismo. En realidad no es una defensa del peronismo. Tal como dije recién, Rodolfo Walsh pretende ser objetivo, no estaba ni a favor de los peronistas ni a favor de los militares en principio, sino simplemente a favor de la búsqueda de la verdad. Cuando encuentra esa verdad, sí, ahí se da cuenta que se ha cometido un crimen y toma partido por las víctimas. Bien, después
acá les pregunto, otra de los presupuestos dice, Libraga, que es este primer entrevistado, este primer fusilado que ha sobrevivido, no sabía que esa noche se realizaría la rebelión de Valle y Tanco. Él no debe ser detenido ni fusilado. Tal como le dije recién, eso es verdadero. Libraga no sabía nada de lo que iba a suceder, tal como varios de esos detenidos. Y había otros que sí, por ejemplo, Gavino, que estaba metido en el asunto, que era el dueño del departamento que estaba al fondo. ¿Mm? Y después, otro de los presupuestos dice, la obra Operación Masacre postula que no existió ningún tipo de justicia para las víctimas, ni sanción para los responsables. Esto es falso, porque si ustedes leen el último capítulo, el que está ante el apéndice, el que se refiere a Aramburu y el juicio histórico, nosotros podemos saber que los responsables de esta masacre no fueron, no hubo justicia legal para ellos, porque no fueron detenidos, no fueron sentenciados, o si lo fueron a muy pocos años. Pero sí hubo una especie de juicio histórico. ¿Por qué? Porque muchos años después, en 1970, un comando montonero capturó a Aramburu, que como les dije, era el presidente de facto en ese momento. Lo sometió a un juicio popular en una quinta que estaba escondida en Timote, un pueblito de Buenos Aires, un pueblito muy chiquito. Y en esa quinta lo condenaron a muerte. Ahí fue condenado a muerte Aramburu. Por eso se puede decir que sí existió una especie de justicia histórica, una sanción histórica que no tiene que ver con los tribunales, con la justicia, digamos, con el poder judicial verdadero. Bien, otro hecho importante es cómo hace Rodolfo Walsh para comprobar que acá efectivamente se cometió un crimen y que esos fusilados no deben nunca haber sido fusilados. Porque en principio se dicen que estos detenidos estaban bajo la ley marcial. ¿Por qué se había declarado la ley marcial? Precisamente porque se había producido un levantamiento militar liderado por Valle y por Tanco. Entonces eso le daba la excusa precisamente a quienes gobernaban en ese momento, a la Revolución Libertadora, de decir que había un estado de sitio, estaban bajo la ley marcial. Como les dije hace un rato, estos detenidos habían sido capturados el día 8 de junio a las 11 de la noche. Bien, ahora, ¿cuándo se decreta la ley marcial? La ley marcial en realidad se decreta el día 9 de junio a las 00:30, es decir, un día después. Entonces, estos detenidos no estarían comprendidos dentro de esa ley marcial. ¿Y cómo hace Rodolfo Walsh para saber ese dato precisamente? Que ellos habían sido capturados ante la ley marcial. Por un lado está lo que declara Fernández Suárez, que era el jefe de policía en ese momento, el responsable de la detención. Él declara que él mismo había ido a la casa y que había detenido a estas personas a las 11 de la noche del día 8 de junio. Esa es la palabra de Fernández Suárez. ¿Y cómo comprueba Rodolfo Walsh que la ley marcial había sido decretada el día 9 de junio? Accede al registro de la radio de ese momento, él ve que hasta las 2:30, a las 00:30, se ha estado escuchando música clásica y recién en ese momento, de las 00:30 del 9 de junio, se declara la ley marcial, es decir, un día después. Por lo tanto, estos fusilados no estaban comprendidos de esa ley y por lo tanto se ha cometido un crimen. Esa es la verdad, como dije recién, que encuentra Rodolfo Bosch. Ese es el dato objetivo de su investigación. ¿Qué claro? Creo que principalmente es esto lo más importante del texto de Walsh. Por ahí la profe le puede preguntar otras cosas más subjetivas, por ejemplo, con cuál personaje se pueden sentir identificados ustedes, o qué les pareció la obra, si les gustó o no, pero yo les diría que rescaten estas cositas. El tema que se trata de un texto y no ficción, el tema de la objetividad y la subjetividad de los hechos, el tema de por qué Rodolfo Walsh dice que se cometió un crimen, cuál es la verdad que la ha encontrado. Eso sería principalmente lo que me parece que ustedes tendrían que saber. ¿Queda claro, chicos? Bueno, espero que les haya servido este video, espero que les vaya muy bien en el examen y les mando un saludo muy grande.